o seu fondo e que coñezan tamén algunhas das explotacións que estamos facendo dun fondo que é riquísimo despois de moitos anos de esmero, de primor, de cuidado realmente deste fondo, que prácticamente o Arquivo Sonoro non sei se naceu co propio Consello da Cultura, pero desde logo leva aí toda a vida e nunca abandonado, sempre en progresión, sempre aumentando, non? É un arquivo que, por outro lado, non é un arquivo illado, porque tamén houve desde sempre un empeño de que houvese tamén unha interacción con outros arquivos sonoros que podía haber noutros lugares, tamén cunha participación en encontros, en plataformas. Decía a nosa técnica Cristina Pujales, que non vexo por aí, pero debe estar allí detrás de algún sitio, asiste de maneira regular, participa, está en contacto en relación de intercambio tamén con outros arquivos, con outras experiencias que poden axudar a enriquecer o noso, da mesma maneira que nós procuramos tamén servir os intereses doutros, non? E non é a primeira vez que nos reunimos de arredor do Arquivo Sonoro, sempre cunha preocupación polo estudio e conservación deste patrimonio sonoro, das especificidades que ten tamén un arquivo sonoro, das dificultades que se teñen tido de arredor da catalogación, do arquivo da catalogación, con o propio que hai que sensibilizar a sociedade con respecto tamén a que os sons son patrimonio e que os sons son memoria, non somente os sons gravados en forma de música ou en forma de testemunhos orais, sino outro tipo de sons, non? Aí vai tamén, en certo modo, a pretensión desta xornada, decidir sobre iso, tamén con esa experiencia sonora que correrá pola tarde, porque aínda estamos en tempo de documentar moita cousa, non? É dicir, xa a berenguela que se vai gravar esta tarde non é a berenguela de outrora, aquela berenguela que era coa especie de estación meteorolóxica de toda a comarca de Santiago, porque cando a 30 kilómetros cara ao norte, indo para a Coruña, oían a berenguela, sabía que estaba virando o vento e que viña a chuvia do Atlántico entrando polo suroeste. Quero dicir que cando se sentía a berenguela pola maía, sabían que o tempo virara para outro lado, porque viña tempo do norte, viña vento do norte, aínda non chegara o vento, pero xa chegaba o son claro da berenguela, e chegaba a 25 a 30 kilómetros, iso hoxe xa non o podemos documentar. Primeiro, porque a berenguela non é a berenguela que era, e segundo, porque as condicións medioambientais non son as que permiten oír con aquela claridade a 30 kilómetros o son da campá, non? Da mesma maneira que hoxe xa non nos é doado explicar por que o meu carro canta, nin porque o son é fino como un asubío, nin moito menos porque ás veces saudoso fai un rechouchío. Hoxe é difícil explicar isto, necesitaríamos ter grabacións boas, sonoras, de como os nosos carros hai 25 ou 30 anos aínda cantaban por todas partes. Xosé Ramón Pousa presentará a xornada en todo caso. Moitas grazas, Presidenta. A verdad que todo o que eu podía dicir xa o dixo ela con moitísima maior claridade. Decir únicamente que o sonido foi antes que nada, antes que a palabra, antes que a lingua, antes que todo, foi a base da comunicación humana, antes de incluso desenrolar códigos propios, e que esa enerxía que é tan efímera e tan corta na distancia realmente marcou a civilización hasta fai 100 anos. Sin embargo, hoxe, o 90% dos sonidos que escoitamos son sonidos que están mediatizados tecnolóxicamente a través dun rexistro electrónico. E realmente os sonidos naturales empezan a ser xa unha parte minoritaria da nosa vida cotidiana, non?
Realmente o fenómeno de asistir a un concierto en directo é unha mínima parte do consumo musical que fai calquer cidadano, en donde casi todo entra a través de registros electrónicos. A pesar de que temos 100 anos de historia da grabación, a cantidad de sonidos que se conservan son unha mínima parte dos que se producen e que evidentemente sería imposible catar totalmente. Pero hai toda unha serie de avances tecnolóxicos que fan que os oficios, as rutinas productivas, a vida social cambie dunha forma constante. E evidentemente, como nos comentaba Rosario, non quedan constancia a veces de fenómenos como ese do carro do país que chirriaba para personalizar realmente a quen viña pola corredoira e, sobre todo, para evitar a colisión entre carros en camiños moi estreitos. Cando eu era estudiante de xornalismo, fixen o meu primeiro traballo sobre o sonido e era a semiótica do carro galego, non? Dicir, intentar explicar en un contexto como era Cataluña o que podía significar para a nosa cultura ese sonido particular que tiñan os carros e que non era casual, sino que quen construía o carro incluso acordaba co usuario o sonido que debía ter ese carro para que puidese realmente ter a garantía de que penetraba solo pola corredoira. Bueno, estas cousas que eran parte da nosa cultura tradicional e popular están prácticamente perdidas porque tamén se perdeu esa memoria histórica, excepto para aquelas persoas que temos xa unha edad considerable, por non dicir outras cousas, pois realmente para explicar isto aos meus fillos ou a xente de menos de 30 anos a veces costa traballo, porque non temos a posibilidade incluso de mostrarlle unha grabación para que entendan todo isto, non? Pero evidentemente hai sonidos que desaparecen. Por exemplo, nunha das primeiras grabacións de paisaxes sonoras da cidade de Santiago, na que eu participei fai 25 anos, había un ferreiro que estaba situado entre a Rúa do Villar e a Rúa Nova que impregnaba dunha atmósfera sonora moi particular todo o casco monumental de Santiago. Eso desapareceu fai 20 anos e hoxe sería realmente algo absolutamente extraño para calquera que paseara pola ciudad. Os chamadores das portas da Rúa do Villar e da Rúa Nova foron roubados nunha parte importante nos últimos anos. Eu teño un rexistro fotográfico de como eran e do sonido que producían. E a verdad é que é algo que está perdido porque hoxe ninguén chama nunha porta cun chamador manual. Bueno, son pequenos exemplos que nos demostran como ca evolución fundamentalmente tecnolóxica os sonidos se transforman e, a pesar de que temos medios para facelo, non temos aínda conciencia suficiente para gravar determinadas cousas que se perden. Hoxe, evidentemente, coa evolución do analóxico ao digital, as cousas cambiaron moito e é posible realmente facer capturas de sonidos que son absolutamente esenciales para que cobre valor como patrimonio histórico pois todo isto que se perde no momento casi en que se produce. Eu creo que hai un cambio fundamental a partir de que en 1980 a UNESCO sacara aquela recomendación da salvagarda e conservación das imaxes en movimento e que recoñece os documentos audiovisuais nos que, por suposto, se incluye os sonoros como parte da herdenza da humanidade. A partir de aí empeza realmente no mundo un movimento de intentar conservar ese valor e que eu creo que diu lugar a que houvese un cambio de mentalidade, incluso nas institucións, para fomentar este tipo de medidas.
E eu creo que neste marco é onde nace, nos finales dos anos 90, o Arquivo do Son de Galicia, que agora queremos potenciar aínda máis para que a parte máis representativa da sonoesfera galega actual quede registrada e non se perdan as escasas e cada vez máis amenazadas grabacións analóxicas, porque tamén isto é algo que temos que ter en conta. Existen infinidad de cintas de cassettes que están morrendo cada día, que se están deteriorando, que conteñen sonidos que se van a perder e que, se non realmente fomentamos unha mentalidade na ciudadanía de digitalizar e conservar esos sonidos, pois vanse a perder. Este seminario que acollo o Consello hoxe ten varios obxectivos. O primeiro é que nos coñezamos un pouco máis as persoas que traballamos pola conservación sonora e estender á sociedade civil e institucional a sensibilización ante esta riqueza cultural. E, por último, coñecer das voces das persoas máis cualificadas, as técnicas que nos permitan poñer en valor todo e conservar para xeracións futuras todo este patrimonio. Este seminario quixéramos que concluíse con esa experiencia sonora, unha experiencia mínima, pero que ten o motivo fundamental de posiblemente chegar aos medios de comunicación, que sempre se fixa no máis anecdótico, pero que a nos vai a permitir chegar a ese nivel de sensibilización social para que todo o mundo sepa que hoxe cun teléfono móvil mismo se poden registrar para a posteridade sonidos que non van a existir dentro dun tempo. Vamos a facer unha experiencia moi sencilla a que vos invito a todos a participar, está aberta para a participación de todos, que se trata, como sabedes, de recoller o sonido no casco vello da ciudad, na Améndoa, en diferentes puntos que están sinalados, para que todos ao mesmo tempo gravemos entre as 5 menos 5 e as 5 e 5 da tarde o sonido que se produce nese punto. Que nos vai a pasar aí? Que, como nos decía a presidenta do Consello, ás 5 en punto sonará a berenguela e vamos a catar o sonido desa campana que vai ser o centro de sincronización das grabacións desde diferentes puntos da cidade. Unha experiencia moi sinxela, pero que ten simplemente ese valor de estimular o coñecemento de algo que é fundamental para a nosa memoria. Nada máis. Moitas gracias. E sin máis... Chamamos a mesa, Miquel. Claramente vamos a continuar. Eu quería agradecer a Miquel Terméns Graells o seu tremendo esforzo para estar hoxe aquí, que non foi nada fácil, porque tuvo que trasladarse desde Barcelona, onde vive, e onde ás 6 da tarde ten outro compromiso ineludible. Por lo tanto, para él realmente é un tremendo esforzo estar hoxe aquí, facer este desplazamento para irse xa inmediatamente, non? Miguel Terméns é doutor en documentación, licenciado en Historia e diplomado en Biblioteconomía e Documentación. É profesor titular de Biblioteconomía, Documentación e Comunicación Audiovisual na Universidade de Barcelona e na actualidade é decano xustamente desta facultad que agora é de Información e Medios Audiovisuales da Universidade de Barcelona, Universidade Central de Barcelona. Realmente, el xa ten unha amplia experiencia académica e investigadora, foi coordinador do máster en Humanidades Digitais
da Universidade de Barcelona, coordinador de outro máster de xestión de contidos digitais. Bueno, é unha persona que realmente ten unha amplísima experiencia e o que máis nos interesa a nós é realmente un experto neso que podíamos chamar as técnicas de conservación do sonido e, además, unha persona que ten participado en os foros máis importantes nos que se traballa desde este punto de vista, non? Recientemente acaba de estar en México, un certamen importantísimo, e vamos, eu realmente cheguei a él a través dunha investigadora mexicana que tiñamos a intención de que estuvera aquí, que non foi posible, e realmente foi ela a que nos recomendou a unha persona que, vamos, coñecía solamente de algúns escritos que viran isto publicados. Moitísimas gracias, Miquel, e, bueno, esa palabra para exponer a tu ponencia. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación a este seminario. Como ven, estamos cambiando de registro idiomático. Esto también es sonido, esto es también la voz, y parece que incluso será registrada esta voz con otro acento, con una combinación de acentos. Llevo años trabajando en temas de preservación digital, de digitalización y preservación digital, que no es lo mismo, principalmente en ámbitos de bibliotecas y archivos, entre otras cosas, pues porque yo vengo de biblioteconomía, de bibliotecas, y vengo del mundo universitario, pero también porque hasta hace bien poco, ya se ha señalado hace un momento, la cultura ha estado muy centrada en el registro papel, en el registro material, libros, revistas, también archivos. Y el audiovisual, pues, ha sido visto durante mucho tiempo aquí y en todo el mundo, pues, como una cosa casi folclórica, entretenimiento. La televisión, el cine es entretenimiento, y el sonido era música. Era música también entretenimiento. Esto está cambiando, estamos en una sociedad pues repleta de audiovisual. Ahora lo secundario es lo escrito, el papel o lo escrito digital, y lo más importante pues para los jóvenes es YouTube, para los menos jóvenes Vimeo, y todos estos portales. Pero aún así, aún hay una tercera categoría que es el sonido. El sonido queda un poco por debajo de la imagen en movimiento. Y por tanto, a mi parecer, pues está muy bien que haya pues una sensibilidad como lo que se ve en este seminario, en la que el sonido no simplemente es el sonido grabado musical, sino que es un concepto mucho más amplio. Bien, yo les voy a hablar. Se ha comentado hace un momento pues, que el sonido tradicional que hemos escuchado nosotros de pequeños pues, se está perdiendo. Cada vez más estamos rodeados de sonido enlatado, de sonido fabricado electrónicamente. Pero a la vez esta solución digital es la solución para conseguir la permanencia de este patrimonio sonoro de antes, de ahora y del futuro. Yo, por tanto, les voy a hablar desde esta perspectiva, desde la perspectiva de cómo el medio digital nos puede ayudar a preservar todo nuestro patrimonio sonoro hacia el futuro y qué peligros, qué problemas presenta esto. Se lo voy a presentar en unos bloques simples. Esto lo podríamos presentar de muchas maneras. Yo doy clases en la universidad de esta materia pues a nivel de grado, de máster y también de doctorado. Por tanto, aquí podemos ponernos a hacer una tesis doctoral inmediatamente. No es el caso, por tanto, vamos a hacer unas píldoras muy simples. Primero, pues, hablando de la complejidad del documento sonoro.
yo he puesto la palabra documento, cada uno lo puede cambiar por lo que quiera, pues de registro sonoro, que es mucho más complicado que el que tradicionalmente pues, han tenido los archiveros, los bibliotecarios, pues en el registro escrito, mucho más complicado. Ya que estamos hablando de la visión digital, pues vamos a ver el soporte digital, qué problemas nos presenta, y ante estos problemas, qué soluciones, qué retos tenemos para conseguir su preservación digital. Y voy a hacer también hincapié pues, aquí en dos aspectos. El tema de los metadatos. Normalmente se habla mucho de los ficheros, en qué formato de fichero vamos a grabar el sonido o cuántas copias vamos a tener del mismo, pero los ficheros sin los metadatos correspondientes pues, tendrán un uso muy limitado, y este es un gran peligro de cara al medio y largo plazo. Se ha comentado hace un momento, el sonido de la campana, podemos tener el sonido, pero si nadie explica para qué servía este sonido, pues no sirve para nada tenerlo registrado en el futuro. Y esta memoria, pues que ahora nos la han transmitido oralmente, pues se va a perder con nosotros. Por tanto, esto se ha de fijar de alguna manera y para eso están los metadatos. Por tanto, vamos a hablar un poquito de metadatos, de formación del personal y voy a acabar pues, hablando de sostenibilidad económica y técnica, pero al final la sostenibilidad técnica no deja de ser más que un problema económico, que estamos hablando de crear pues, bancos de datos de sonido digital, de ponerlo esto a disposición de los usuarios, pero esto vale dinero, y vale, yo diría, mucho más dinero y de forma continuada que no la conservación analógica de estos mismos sonidos. Y esto es una cosa que a veces no tenemos en cuenta. Pues empezamos. Pues, ¿qué les voy a contar a ustedes que son especialistas o amantes del sonido que no sepan? Ya les he dicho que el sonido es mucho más complejo y cada vez lo va a ser más que lo que ha sido tradicionalmente el concepto de libro, el concepto de revista, el concepto de legajo, de libro mayor, de libro parroquial de bautizos. Esto es mucho más complicado. Tenemos evidentemente, ya he dicho que tradicionalmente el sonido era igual a sonido musical, de grupos musicales, por tanto igual a qué sonido se comercializaba, pues discos, cassettes, y aquí en la radio pues también estaba muy cerca, ¿vale? De acuerdo, pero lo que sabemos, y Galicia es un gran ejemplo, pues porque tiene es un país con una distribución rural muy amplia, de población en el mundo rural, que no todo lo que se edita y se publica pues, es el sonido, es la música, es el folclore de un país, de un pueblo, de un valle. Y por tanto aquí hay una parte de patrimonio musical que se ha perdido y que o lo registramos ahora o se va a perder irrevisiblemente, porque esa transmisión que antes había en los pueblos de las músicas, los bailes de los mayores a los jóvenes, pues si los jóvenes pues, ya se van a estudiar a Santiago o a Coruña o aún más lejos, pues les importa muchas veces un pepino que cantaba su abuela en el mes de agosto. Ligado al folclore, pues está todo el tema de la lengua, de las matizaciones de la lengua, de cómo se dicen las cosas, cómo se llaman las cosas, y en un momento pues, en que la enseñanza nos está uniformizando, primero a nivel de regiones y de países, pero también a nivel global, pues acabaremos todos hablando en inglés, con alguna variante inglés. Por tanto, ¿qué queda de estas lenguas, de estas palabras, de estos giros, de estos timbres sonoros? Bueno, todo esto lo es, y además pues este concepto nuevo que ha aparecido pues, no tiene ni 2 décadas de paisaje sonoro, que va más allá de lo que hacen los humanos, sino que lo que hace el sonido de la naturaleza, el sonido de los animales, el sonido que crea el ruido, o que nosotros decimos que es el ruido que creamos entre todos.
Por tanto, es muy amplio. Y aquí hay que decir que tenemos instituciones dedicadas al sonido que vienen de un mundo tradicional y que para ellas recopilar sonido ha sido recopilar LPs o recopilar pues, grabaciones etnográficas hechas por algún investigador de antropología y poco más. Por tanto, esto se tiene que ir ampliando o si no lo vamos a perder irremisiblemente, lo que tengamos en analógico o lo tengamos en digital. Por tanto, tenemos un concepto de obra sonora muy amplio y ante esto seguramente no tenemos... hemos de tener claro que no hay soluciones únicas. Habrá que, estoy hablando de soluciones desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista también de mostrarlo de cara al público y de crear portales. Yo creo que es muy complicado crear un portal con una única forma de navegación y de identificadores que sirvan tanto pues, para la música, el sonido de una campana como para las voces de un paso de un valle determinado. Por tanto, habrá que crear formas de descubrimiento distintas, formas de almacenamiento distintas. Esto, la gente del mundo audiovisual, de los documentales, de las películas, de la televisión, pues lo tienen muy claro porque ellos están en un mundo en que todo el tema de derechos de propiedad intelectual hay una guerra infinita entre los derechos de la productora, de la distribuidora, del director, del actor, todos que tienen derechos de propiedad intelectual. Y por tanto, ahí ellos tienen pues, luchas sobre cuál es la obra correcta. Se está produciendo ahora un fenómeno en España bastante que no llega a la calle, pero entre la gente de filmotecas están muy preocupados de que se están digitalizando las películas clásicas del cine español, de los años 60, 70 y más, y se están emitiendo por algunas televisiones, y están haciendo programas pues, de recuperación del cine antiguo. Y lo que nos está diciendo es que a veces estas emisiones digitalizadas que están emitiendo, por ejemplo, en televisión española, pues son modificadas respecto a lo que se emitió en su momento por el cine, lo que vimos nosotros en el cine. Porque algunos de estos propietarios de derechos, mayormente el productor y muchas veces el propio director, si aún está vivo, están pidiendo, oye, córtame esa escena que ahora me da vergüenza, esa escena que yo grabé hace 30 años y que todo el mundo vio en el cine, ahora pues me da vergüenza y me cortas aquí medio minuto. Eso está ocurriendo. Por tanto, vamos a tener un cine digitalizado, estoy hablando pues del cine en general español, un cine digitalizado que tendrá pequeñas variaciones no documentadas sobre el que realmente se grabó y se emitió y que vimos nosotros de pequeños y odiamos o amamos. Y me pregunto si esto también está ocurriendo con la música. Si vamos a la música interpretada, los grupos musicales pues continuamente están haciendo variaciones sobre lo que crearon de jovencitos y ahora pues algunos grupos pues ya son bastante mayorcitos, pues están cambiando no la letra, pero sí las notas musicales, los arreglos, para adaptarlos pues, a los gustos actuales, incluso a su propia evolución personal. Todo el mundo tiene derecho a una evolución personal. Por tanto, no es como un libro que se editó en el siglo XVIII o el año 1960 o el año 1990 y ahora lo escaneamos y ¡pum! Y tenemos en digital lo mismo que teníamos, pues una traslación de lo que teníamos en analógico. En música y en vídeo, pues será una traslación o será otra cosa, una variación. Y esto, si no lo documentamos, pues también estamos falseando la realidad de nuestro pasado. Los teóricos del mundo sonoro, entre los cuales pues aquí hay gente, dicen que
cuidado también cuando que consideramos música. Ha habido la visión tradicional que una partitura, en el caso de música pues con notación musical, pues una partitura, pues esto es canónico y aquí están las notas. Bueno, se están haciendo hoy en día pues estudios de que a partir de una partitura se pueden hacer muchas cosas. Yo he participado junto con Biblioteca Nacional de España en un proyecto de digitalización de rollos de pianola, que es una forma de notación, y se han estudiado, pues, esto en una tesis doctoral, pues, en la Universidad Autónoma de Barcelona, justamente. Se han estudiado, pues, 3 rollos de pianola de la misma obra pianística interpretada en los años 20, en la década de los años 20, por 3 pianistas distintos, y ves si las notas musicales son las mismas, pero los tempos son completamente distintos. Y por tanto, el ritmo, la intensidad, la sonoridad es completamente distinta. Por algo vamos a escuchar a un intérprete y no vamos a escuchar a otro. Y por algo hay directores de orquestas y orquestas afamados y otros que lo son menos. Por tanto, cuidado con el registro. El registro es uno, lo que hemos escuchado es otra cosa. El concepto de sonido. ¿Qué es sonido y qué es ruido? Pues esto cada uno tendrá su interpretación. Seguramente lo que todos ustedes van a grabar esta tarde, pues hace 4 días le hubieran dicho que es ruido. Es más, lo preguntan en la calle, les dirán, pues estáis grabando ruido. Pues, ¿y esto para qué sirve? Por tanto, y esto tiene muchas connotaciones. Estamos yendo mucho más allá de lo que tradicionalmente habíamos considerado como patrimonio. Patrimonio era una cosa pues, que tenía una autoría, que tenía un título, que tenía una duración determinada. Habían creado los humanos. Ahora el patrimonio sonoro ya no solo es creado por los humanos, creado los humanos de forma consciente para ser reproducido. Bien, en la presentación nos contaba pues que tenemos una amiga común en México. Pues sí, yo en noviembre pasado estuve en México y aproveché para visitar la Fonoteca Nacional de México, que es una gran fonoteca, en primera línea mundial en cuanto a medios y objetivos y tal, en un edificio magnífico, y tiene unos depósitos de música analógica, pues tremendos, con grabaciones en cinta y grabaciones en LPs de toda la producción musical mexicana, y además todo esto lo están digitalizando. Y lo están haciendo pues para el futuro. Yo estuve en noviembre, que es el Día de los Muertos, de los Santos Inocentes, ahí diciendo los muertos. Y hay una costumbre es levantar altares. Las familias levantan un altar con flores, calaveritas y comida en honor de sus antepasados, para no olvidarse los antepasados. Pues bien, la fonoteca pues también levantó un altar y aquí tienen pues con una serie de músicos pues ya muertos de México, pues para decir que es una institución que se dedica a su recuerdo y que siempre están con nosotros. Y creo que es, bueno, a mí me gustó porque es un buen objetivo que todo lo que llamamos pues, la música, el sonido, tenemos. No lo estamos conservando simplemente por una cuestión simplemente arqueológica, pues eso son cosas, detalles del pasado, sino porque creemos que también forma parte de nuestro presente y de nuestro futuro. Vamos conviviendo con él. Cogiendo pues esta forma de trabajar mexicana, pues la digitalización nos permite salvar este acervo analógico pues, que se podría perder y tenerlo con nosotros. Y en ese sentido yo creo que hemos de intentar no confundir entre digitalización y preservación digital. Y esto en los medios de comunicación, incluso entre los profesionales, se da cada 2 por 3. La gente dice, bueno, hemos digitalizado no sé qué, hemos creado un portal, una web, lo hemos colgado,
ya lo hemos salvado. Ya hay titulares. Bueno, cada semana hay unos cuantos titulares en periódicos. Hemos salvado los papeles antiguos de un escritor, hemos salvado unos libros del siglo XVIII, hemos salvado unas grabaciones que se estaban perdiendo. Bueno, has salvado, no, has abierto una nueva vía de difusión. Y te has creado un nuevo problema. Cuando antes tenías un problema, que tenías un problema de los documentos analógicos, ahora tienes dos problemas. El documento analógico, porque entendemos que no vas a tirar el libro antiguo ni la grabación original, y además tienes el fichero digital. Por tanto, tienes doble gasto, doble obligación. Tampoco vas a cerrar las salas de consulta presencial, ¿no? Porque tengas la web. Y las personas y las propias instituciones a veces no se dan cuenta que la digitalización pues sí es una salvación, pero también puede ser una encerrona, un problema, porque nos crea nuevas obligaciones, si no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Hay que hacerlo, evidentemente. Estamos en una época digital. Lo poco que no hay digital, pues le quedan pocos días para que se convierta en digital. Solo nos falta convertirnos en inmateriales a las personas también. Y todo lo vamos a hacer por Skype o por otros tipos de videoconferencia. Por tanto, no podemos renunciar a digitalizar los materiales, sobre todo teniendo en cuenta que lo que veíamos antes aquí, esto tiene fecha de caducidad. Y más que los LPs, sobre todo lo que está en forma de cintas de cassettes, todas las formas de grabación, tanto sea de sonido como de vídeo, tiene una fecha de caducidad, pero es que lo vamos a ver, lo estamos viendo morir en este momento. No estamos diciendo que dentro de 100 años no existirá, no estamos diciendo que dentro de 20 años no existirá esto. Estas estanterías continuarán existiendo, aquí habrá pues no sé cuántos miles de grabaciones, pero serán completamente inútiles, porque ni tendremos los aparatos para reproducir, y cuando los queramos poner, las cintas pues tendrán el síndrome de vinagre o tendrán pues multitud de patologías, porque están hechas con materiales que no fueron pensados para su permanencia a largo plazo. Por tanto, hay que digitalizar. Sí, para conservar, y esto nos lleva a que los ficheros digitales hay que cuidarlos, igual que acabamos de ver que hay unas estanterías metálicas con sistemas anti-incendio, anti-robo para el mundo analógico, para el mundo digital tenemos que hacer lo equivalente. Entonces, atención, entre digitalización y preservación pues hay una diferencia importante en objetivos, en medios técnicos y, por ejemplo, en formatos de ficheros. A mí me horroriza, pues, volviendo pues, al caso sonoro, que la gente se ponga pues, a grabar con MP3, guardar en MP3 cosas. Está muy bien, esto para difusión está muy bien, pero a largo plazo pues estamos, bueno, es como guardar fotocopias en los archivos. Pues no es, esto no es un original, no es un original de calidad. Por tanto, si no tenemos claras estas diferencias, pues haremos este tipo de graves errores. Graves errores, por ejemplo, como los que ha llevado a cabo la NASA, para decir alguien grande, que siempre pensamos que los grandes hacen bien las cosas, pues la NASA, que es bien grande en cuanto a personal técnico y a capacidad y presupuesto, y cosas malas en preservación. Ha hecho muchísimas cosas malas y les enseño la peor de todas. El documento audiovisual más importante de la humanidad, estoy haciendo un titular, llegada del primer hombre a la Tierra, se ha perdido. Llegada del primer hombre a la Luna, se ha perdido. Dirán, pero esto está en YouTube, en no sé cuánto, incluso lo tengo en mi portátil. Sí, hay multitud de copias derivadas de calidad ínfima, como esta que vemos aquí, pero el original, que es la prueba de que esto no es una fake news, que es cierto, pues se perdió. ¿Por qué? Porque dijeron eso, no es que lo tenemos, ya se ha emitido en todas las televisiones, después esto lo han digitalizado, lo tenemos, está muy difundido, y no tuvieron una política de preservación del original. Y por tanto, ahora alguien puede levantar ante este hecho pues una
teoría de la conspiración, diciendo pues, que esto es falso, que esto fue creado en estudios. Y si la única prueba fuera esto, pues tendría mucha razón, porque es una prueba que no está en la original para comprobarlo. Por tanto, la preservación, si no hacemos bien preservación, nos podemos encontrar en el futuro que tengamos muchos sonidos de los cuales podamos dudar sobre su autenticidad, sobre su calidad, sobre su procedencia, si realmente es el sonido de esa campana o ese sonido que dice de la campana de Santiago, en cambio, es de Sevilla. Y es cierto que el medio digital es peligroso, sí. Está la famosa obsolescencia tecnológica, cambia el hardware, el software, los formatos, procedimientos de trabajo, cambia la formación, qué hace el F5 ahora y qué hacía el F5 hace 20 años en un ordenador de hace 20 años o en una aplicación de hace 20 años. Por tanto, todo esto cambia, cosa que no ocurre con una partitura musical impresa. Pues sí, se imprimió en su momento y la continuamos teniendo igual y solo nos hace falta saber un poco el solfeo para poderla leer. Y en cambio en digital, pues cada 5 años pues, nos hacen pequeñas revoluciones, cada 20 años nos hacen una revolución tremenda tecnológica. Pero esto es así y hay que vivir con ello. Y no hay más remedio. Este es el futuro digital, tiene partes buenas y otras partes como esta que no están buenas. Y no tenemos que olvidar pues, que la informática pues, tiene esta obsolescencia programada o no programada o como consecuencia de innovación o de competencia comercial, pero también nos da soluciones. Por ejemplo, hay una cosa que a veces no somos conscientes de ella, de una gran ventaja del digital, que permite hacer copias idénticas. Ante una partitura antigua podemos hacer fotocopias, pero la fotocopia no es la misma que el original. Ante un fichero MIDI podemos hacer 1000 copias, estas 1000 copias las podemos distribuir, las podemos guardar en 1000 sitios distintos y todas son idénticas. Y todas tienen el mismo valor técnico y darán el mismo resultado técnico. Y esta es una ventaja. Es una ventaja pues nos permite salvar la obsolescencia. Por tanto, esto hay que hacerlo y hay que aplicar muchas otras técnicas avanzadas cuando estamos hablando de periodos largos de más allá de 8 años. Entonces, no es suficiente con simplemente hacer copias. Hay que saber que en este periodo de 8 años, pues ese MIDI pues quizás ya no estará vigente el MIDI o vete a saber qué va a ocurrir. Y seguramente el software que tú utilizabas para reproducir o para manipular el MIDI, pues habrá cambiado. Por tanto, habrá que trabajar en ello. Y ante estos cambios tecnológicos, a mi entender, y esto aquí en España cuesta mucho que se entienda, tienen que colaborar las instituciones. Tenemos una tendencia, no sé si es de latina, del sur de Europa o semi-tercermundista, de cada uno hace la guerra por su cuenta y si a mí me va bien, pues voy a tener más preeminencia que el de al lado. O las instituciones grandes, como puede ser esta, pues van un poquito mejor que las pequeñitas que están pues en un municipio, en una parroquia, ahí con unas grabaciones perdidas. Ante el reto digital, el reto digital para solventarlo necesitamos tener una capacidad de formación del personal y medios técnicos que no todos los podemos tener, ni todos podemos ser expertos de todo. Por tanto, aquí la forma es sumar esfuerzos. Quizás los fondos son de quien sean, pero los medios técnicos tendrían que ser un poco más colaborativos y estar al alcance de todos. Y cuando hablamos de medio y largo plazo, de conservar la información, en este caso son a medio y largo plazo, hay unos elementos, unas pruebas para comprobar si eso está funcionando que se tendría que cumplir. Integridad. Es que lo que entró se registró en un cierto momento,
en el futuro esté íntegro, esté entero, que no ocurra como estas películas que está emitiendo Televisión Española, que le faltan escenas. Porque a partir de aquí se hace, nos van a explicar otra historia de la cultura, si no es íntegro. Y esto hay que poderlo asegurar, esto los archiveros lo tienen muy claro, pero en cambio la gente de fonotecas y de filmotecas hasta ahora no lo han tenido tan claro. El tema autenticidad, esto está ligado, y va ligado con la procedencia, quién, cómo, dónde se registró esto, y la comprensibilidad. Creo que el ejemplo que se ha dado, pues tanto de los chirridos de los carros como de las campanas, pues nos indican que no es suficiente contener el sonido, sino que hay que poder, el oyente futuro lo ha de poder comprender, entender. Por tanto, hace falta que un contexto, hace falta unos metadatos, una explicación. Y esto no siempre es evidente. Ahora nos han puesto aquí dos ejemplos y los hemos entendido, pero constantemente estamos haciendo cosas y no nos damos cuenta que este mundo globalizado está cambiando muy rápidamente y nuestra comprensión está cambiando muy rápidamente y que nuestros hijos y nuestros nietos son extraterrestres, o nosotros somos extraterrestres para ellos. Y cosas que para nosotros son muy claras, pues que había picaportes metálicos y no timbres, para los jóvenes pues esto es un adorno, es un vintage. Por tanto, la comprensibilidad, pues, si la perdemos, pues vamos a tener como las hojas de sílex en los museos arqueológicos, que sí, hacemos interpretaciones de para qué servían, pero nadie ha estado ahí para saber para qué servía una hoja de sílex de la época ibérica o preibérica. Y todo esto hay que hacerlo con fiabilidad. Tenemos que tener archivos confiables, instituciones confiables, que la gente y el resto de los que están a nuestro alrededor pues sepan que nosotros somos de fiar porque hacemos las cosas bien. Y para hacer las cosas bien pues nos tenemos que dotar de plataformas tecnológicas. Y aquí a mi entender, sobre todo en el ámbito audiovisual, pero creo que también en el ámbito sonoro, más específico sonoro, hay este problema. Tenemos como dos modelos que pues, se convierten en softwares, en hardwares concretos y en soluciones tecnológicas concretas. Uno es los MAM, los Media Assets Management, es decir, los softwares comerciales, porque básicamente estamos hablando de software comercial privado de pago, que utilizan las radios, las televisiones para controlar su fondo y sus emisiones. Y esto la gente de periodismo pues lo sabe muy bien, la gente de periodismo que trabaja para radio, sobre todo para la televisión. Oye, estoy buscando en qué momento el presidente de la Junta se rascó la nariz. Están buscando este tipo de cosas para hacer pues un gag o una crítica contra el presidente de la Junta, porque se rasca mucho la nariz. Me estoy inventando pues esta tontería. Y por tanto son unos sistemas informáticos que sí, por debajo tienen multitud, millones de ficheros, pero su objetivo es recuperar rápidamente, pues incluso temas anecdóticos como pueden ser esto, y personajes, y épocas, y quién está junto a en una inauguración, etc. Y después tenemos el modelo ICE de preservación digital. El modelo ICE es un modelo teórico de preservación digital, a partir del cual pues, hay distintos softwares, y es básicamente el modelo que se está utilizando en archivos, bibliotecas, también en empresas privadas, que es un modelo, digamos, patrimonialista. Su objetivo no es recuperar en el presente, su objetivo es conservar adecuadamente de cara a medio y sobre todo largo plazo. Y por tanto está creando sistemas de metadatos y controles internos muy estrictos, justamente para que los ficheros aguanten por encima de cualquier obsolescencia y puedan ser recuperados en el futuro por encima de cualquier obsolescencia. Lo cual quiere decir que son sistemas, pues, desde el punto de vista informático, muy rigurosos y, en cambio, poco amigables para la recuperación. Bueno, pues yo creo que en el mundo sonoro, yo sepa, este debate no está muy claro.
en el mundo audiovisual está entrando este debate y esto hay que encontrar su vía, igual que las bibliotecas y los archivos históricos, que ahora son archivos electrónicos, pues han encontrado su vía, pues el mundo sonoro tiene que encontrar su vía, una otra o una mezcla. Les hablaba de los metadatos, que para mí son importantes, pues ya he hecho menciones, que sin metadatos, pues sí, podemos tener tantos sonidos como queramos, pero no sabemos si esa campana está llamando a muertos, está diciendo que el viento entra por el sur, o es el inicio de un baile de la fiesta mayor de no sé dónde. Por lo tanto, sin metadatos, pues estamos perdiendo contexto, la fiabilidad. Y en metadatos, y si queremos, y estamos hablando de almacenar en cantidad de información y a medio y largo plazo, por tanto tenemos que ir a sistemas de metadatos estándares. No el que yo me he inventado, no el que me ha hecho un ayudante en un trabajo final de máster o en un proyecto de investigación de la universidad, eso está muy bien, pero seguramente estas soluciones no tienen recorrido futuro y no serán reconocidas por la industria o no nos van a permitir exportar nuestra información a otra institución. Aquí, por ejemplo, le estoy poniendo, bueno, no se lee, pero no hace falta leerlo, son metadatos siguiendo un esquema EBUCORE. El sistema EBUCORE es el de la Unión de Radiodifusión Europea, es decir, Eurovisión. Y aquí está poniendo metadatos de un MIDI, el de arriba y el de abajo, pues no acabo de ver. Pues es un estándar, este es un estándar que lo podemos aplicar pues, de forma más amplia o menos amplia, pero es un estándar que todas las televisiones públicas europeas y la mayoría de bibliotecas nacionales y archivos estatales pues están siguiendo. Por tanto, pues esta es una buena senda, los metadatos. Formación de personal. Si la información analógica la tenemos que pasar a digital, pues esto quiere decir que hay que saber manejar los aparatos correspondientes, ser un experto en analógico, oye, esta cinta porque tiene esta patología o esta cinta, qué velocidad hay que reproducirla, y también hay que tener expertos en el mundo digital. Oye, esto, con qué formato lo vamos a grabar y puede tener metadatos incrustados o no incrustados o en forma de sidecar estoy hablando pues de soluciones técnicas concretas, y hay que saberlo. Aquí les he puesto aquí pues también de la Filmoteca de México, pues una fichita ahí que tenían colgada con cómo digitalizar cintas, cassettes, grabaciones DAT, CDs, y cada una pues hay una serie de parámetros de digitalización. Pues si queremos conservar el patrimonio sonoro de Galicia, en este caso, pues quien lo haga pues tiene que entender esto pues como el ABC. Y manejar los aparatos correspondientes, y más aparatos, cada uno pues para el tipo de cinta lo que haga falta, porque si no puede ocurrir pues como en este ejemplo es de vídeo, de que al transformar una cinta de vídeo Betacam, de esas que estoy hablando pues de principios de los 80, cintas Betacam que eran de consumo pues doméstico, se ha transformado a digital MPEG-2, pues se ha hecho mal y ha generado un artefacto, lo que técnicamente se llama un artefacto, es decir, pues una aberración, y ha cambiado los colores. Esto no es arte pop, esto era el presidente Bush padre, haciendo un discurso en televisión y ha quedado así. Por tanto, cuidado con no saber manejar bien los aparatos, pues nos puede ocurrir con esto. Y fijémonos que en sonido digital nos ocurren aberraciones, es mucho más peligroso que en fotografía, que también hay, o que en vídeo. Porque en vídeo y fotografía lo vemos. Dicen, oye, el Bush padre creo que no era un marciano de color verde, quizás en el futuro lo serán,
pero de momento aún no son de color verde y por lo tanto aquí hay un problema. ¿Qué ha pasado? En sonido hay que escucharlo y lo tenemos que hablar entre varios. Oye, esto es así, era así, el sonido era así, no era así. Es un tema de percepción mucho más complicado de llegar a conclusiones. Por tanto, en el mundo del sonido es mucho más complicado el tema calidad, de hacer controles de calidad. Y bueno, ya hay que saber, pues, y como resultado, el archivo se convierte pues, en unos racks pues, que no son ni bonitos, no son nada, y ahí está toda la información. Ya estamos en la fase final. Hay que tener en cuenta sostenibilidad económica. Todo esto vale dinero. Mi opinión es que la preservación digital es más cara que la preservación analógica. Porque en analógico, pues, te pones a llorar mucho con el consejero correspondiente, te acaban arreglando una sala como esta, te acaban instalando estanterías metálicas y te ponen pues, detectores de humo y extintores, y esto lo tienes para 50, 100 años o más. Pero con el digital, pues lloras con el consejero correspondiente, te acaba comprando esto y a cabo de los 5 años lo has de tirar. Y has de llorar con el siguiente que haya político. Esto si no hay una crisis económica en medio. Por tanto, esto es un lloro continuo. Y es un drama continuo de migración, de traspasar los datos de un sitio a otro, de aprender cómo funciona el siguiente sistema. Mirad que esto es trabajo del informático. Sí, sí, pero hoy, por informático también lo está pasando mal. Cada 5 años pues, le hacemos migrar todo y aprender todo el nuevo sistema. El pobre aprendió en la facultad COBOL, después tuvo un sistema Unix, ahora tiene un sistema Linux y vete a saber qué va a tener en el futuro. Pues su vida no es fácil. Y por tanto, y este coste, la gran pregunta, una pregunta que no vamos a hacer de cara al público, porque sería terrible. Oye, ¿el coste de esto justifica el uso? Si hacemos esta pregunta simple, no. Tiene todo lo que es patrimonio, sonoro, audiovisual, papel, lo que ustedes quieran, libros, tiene un coste muy bajo respecto entre invertir en un ordenador de preservación o en una guardería, pues tiene mucha más rendibilidad social una guardería. Por tanto, cuidado esto, hablar de sostenibilidad y rendibilidad económica en público, porque vamos a perder siempre. Pero este coste elevado en digital, pero también en analógico. Aquí les enseño la Filmoteca de Cataluña, pues, tal como estaba pues, hace una semana, los depósitos de cine. Aquí no estamos viendo los depósitos de cintas, de latas de cine. Estamos viendo aquí todo sistema de gas preparado para insuflar gas en los depósitos en caso de un incendio y apagar el oxígeno. Esto vale 1,5 riñones. Esto es carísimo y además se tiene que mantener en perfecto estado porque el día que haga falta solo que nos digan que la presión no es la adecuada y esto no funciona. Por tanto, la preservación analógica bien hecha vale 1,5 riñones y la digital también vale 1,5 riñones o 2. Y aquí tienen, pues cuando hacemos la preservación digital, pues aquí tienen el archivo de Radio Televisión Española en digital. Esta caja negra, esto no es de ciencia ficción, aquí no viene pues ahora HAL 2001, esto es real, esto es Prado del Rey, esto es todo el archivo digital de Radio Televisión Española, en la versión actual, ahora están migrando y esto va a ser mucho más pequeñito, ya saben que en la informática, y esto dentro de poco les va a caber en un pendrive, pero de momento esto es lo que ocupa. Esto es lo que ocupa. Y esto hay que cuidarlo. Está en una sala pues segura, con aire acondicionado, vive muy bien. Y resulta que tenemos problemas para vender la preservación. De cara al público, de cara a los políticos. Porque claro, ¿quién desea invertir en el futuro? Entre una guardería del presente, que tienes ahí una manifestación de padres y que te lloran y que te reclaman y tal, y nadie reclama para el futuro.
serán los votantes del futuro, pero como aún no están los votantes del futuro, todos estamos pensando en el presente, en el corto plazo. Y hay otra cosa, que claro, los políticos han de rentabilizar pues, lo que hacen con inauguraciones. Cuantos más quepan, mejor. ¿Se imaginan a esta gente pues, con el señor Feijóo en medio inaugurando esto? Lo pueden hacer, pero en televisión va a dar poco juego y en campaña electoral aún menos. Por tanto, este es nuestro presente. No podemos competir con la inauguración, pues, en este caso era una fábrica, entre una fábrica que a lo mejor incluso es contaminante, no podemos competir nosotros. Es así, este es nuestro sino. ¿Y cuál sería mi objetivo? Mi objetivo es que la preservación digital fuera como el papel higiénico en el futuro. Si esto lo conseguimos, pues seremos felices. ¿Qué quiero decir con el papel higiénico? Que en los peores momentos de la crisis económica, esta que no sabemos si ha terminado o no ha terminado, o reemprende otra vez el vuelo, nos han recortado muchas cosas, pero creo que en la mayoría de instituciones no han recortado el papel higiénico. Quizás decían, oye, no gastes tanto, pero no lo han recortado. Esto es lo último. El día que nos recorten el papel higiénico es que volvemos a la edad de piedra, más o menos. Pues esto, preservación digital es un servicio básico, igual que la higiene, es básico, no es recortable, por muchas crisis que haya. Podréis recortar las guarderías, podréis recortar otras cosas, podréis recortar los seminarios, pero el gasto en archivo y preservación, por favor, no lo recortéis. Terminando conclusiones, pues sí, acceso y preservación está muy ligado, evidentemente, si preservamos, no es para dar acceso y uso, pues para qué lo hacemos, evidentemente, pero son dos tareas distintas y con características distintas. La visión a largo plazo, cuidado con grabar en MP3, por tanto, oye, hay vida digital más allá del de MP3. Y hemos hablado y enseñado cosas más bien para instituciones grandes, pero hay muchas pequeñas y por lo tanto aquí la colaboración es importante. Si lo hacemos, podemos hacer como los mexicanos, que llega el Día de los Muertos y todo el año, y dicen que montaron ahí un aparato con unos cascos, dentro había unas grabaciones digitales, hay un ordenador con grabaciones digitales, y decían que podías oír voces del más allá, del pasado, de esos señores a los cuales, señores y señoras, a los cuales les han digitalizado su producción musical en este caso. Y cuando recuperamos voces del pasado podemos hacer como hice yo allí, pues sentarme y tocar música del pasado, que realmente es nuestro pasado, es nuestro patrimonio. Bien, muchas gracias. Moitísimas grazas, Miquel, pola túa intervención. Vamos un poquinho mal de tempo, pero sí que temos espacio para unhas cantas preguntas, se dá o caso. Alguén quere formular algunha pregunta? Bueno, gracias por esto. Quería preguntarte sobre esta cuestión que has comentado de esta especie de autocensura de las obras audiovisuales, porque, por lo que yo tengo entendido, en el mundo de las obras audiovisuales el problema es otro. Es que el original ya estaba censurado. ¿Sí? Entonces, muchas veces al digitalizarlo, claro, no se sabe cuál de los dos se tiene que guardar. Aquel que fue censurado para delatar lo que fue censurado o la versión original no censurada. ¿Sí? Entonces, puede pasar que el archivero también entienda que la original censurada sea la original. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esto al sonido, me preocupaba mientras hablabas, porque hay un tema, incluso en la introducción, un tema que se repetía bastante, este concepto de sonido tradicional. Y ponemos ejemplos que creo que, bueno, podemos cometer errores en ser nostálgicos o ser, no sé, víctimas de nuestra propia nostalgia, en el sentido de que, vale, podemos decir, por ejemplo, bueno, no sé, las campanas, o lo comentabas, los llamadores de las puertas, ¿sí? Y pensamos que es el sonido tradicional cuando no somos conscientes si, al igual que el timbre tapa eso tapaba otra cosa. ¿Sí? Por lo tanto, claro, es una especie de viaje al pasado sin límites, porque siempre habrá algo
más tradicional que lo tradicional, ¿sí? O habrá algo más original que lo original, o algo más censurado que lo censurado, ¿sí? Entonces, lo que me pregunto es que en todo este proceso y ahí va la pregunta, porque en este proceso de digitalización y de preservación, ¿hasta qué punto o qué papel obtiene la interpretación? Me refiero a, por ejemplo, el ejemplo que comentabas, ¿no? Pues no se debe grabar en MP3. Bueno, yo me pregunto que si la gente graba en MP3, si no deberemos de preservar el MP3. El sentido para entender que durante una época la gente no le importaba la calidad, sino que grababa en MP3. ¿Por qué razones? Bueno, quizás son esas las razones o las claves las que nos pueden ayudar a entender qué debemos de preservar y por qué se debe preservar de una forma o de otra, ¿no? Entonces, claro, me parece que es una cosa muy importante y que obviamente para un archivero es muy difícil, porque sería un trabajo tan grande el de interpretar cada documento que no acabaríamos nunca, ¿no? Entonces, en este, no sé cómo decirlo, como esta saturación de documentos digitales, creo que hay mucho peligro y creo que ya está ocurriendo, que esa parte interpretativa se difumina absolutamente. Entonces intentamos entender siempre el pasado desde las reglas actuales y, por tanto, caemos o tenemos el peligro de caer en cierta nostalgia que habla más de nosotros, que en el futuro alguien, un futuro archivador dirá, mira, estos que nostálgicos, que cómo digitalizaban o cómo preservaban estos, que el propio, digamos, sentido objetivo de la preservación. Entonces, ¿existe algún tipo de preservación que sea objetiva en estos sentidos, en este sentido? Gracias. No. Somos humanos. Somos humanos ahora, igual que eran humanos pues los archiveros de hace 30 años que recogían, pues, montaban estanterías y eran humanos los archiveros pues medievales o de cualquier otra época. Quien dice los archiveros dice los expertos en musicología, dice los músicos y los oyentes, los usuarios, ¿eh? Todos estamos inmersos en una cultura de un tiempo determinado y con unos conocimientos determinados. Los que estamos ahora en esta sala hemos estudiado en zonas distintas, incluso en países distintos, y por tanto tenemos inputs y sensibilidades distintas. Si esto lo trasladamos pues, en la línea cronológica, pues esto aumenta. Y por tanto sí, podemos hacer graves errores en el presente, de nostalgia hacia el pasado, diciendo esto era lo correcto y lo incorrecto, Pero esto ocurre en el mundo sonoro, en el mundo audiovisual, cuando hacen documentales, y en los antropólogos también. Es decir, está el debate de antropología hasta qué punto. Por tanto, siempre vamos a tener la duda de si lo que estamos preservando es lo propio o no es lo propio. Pero no podemos ir hacia atrás. Los archiveros, una política de recopilación pues, en el Archivo Sonoro de Galicia, simplemente con una visión tecnológica. Hay que tener muchas visiones, muchas sensibilidades. Y puede haber errores, evidentemente que sí. Yo creo que sería un error decir, oye, como estoy observando que en el año 2020 el 99% de la población mundial con acceso a medios digitales usa MP3, pues ahora el 99% de lo que vamos a recopilar será MP3. Hay que mantener el MP3, evidentemente es un ejemplo de tecnología de este presente, como el tambor era un ejemplo de tecnología del 19 o del 17 y la flauta era de no sé qué. Pero esto a decir que todo nuestro medio tecnológico tiene que ser MP3 porque es el mayoritario, no. Si fuera así también diríamos que mayoritariamente la gente no sabe solfeo, mayoritariamente la gente no tiene sensibilidad musical y por tanto vamos a tirar todo lo que sea solfeo y música clásica y no lo hacemos. Por tanto, sí, hay que recogerlo todo, incluso lo que la gente hace mal, que graba mal y tal, y es un ejemplo de nuestra sociedad, y a partir de aquí la gente hará las interpretaciones que quiera,
pero yo creo que hemos de intentar poner los medios técnicos para recoger el registro sonoro del presente con la máxima calidad posible. Que en el futuro nos van a venir, los del futuro nos van a decir que la calidad del 2020 era horrorosa. Claro que sí, porque hay una variación, como ahora estamos diciendo, de hace unos años atrás. Pero contra esto no podemos luchar. No, si lo auténtico está mal, claro. Perdón, uso o micrófono para que quede grabado, non para que solle ben. Alguna pregunta máis? Eu simplemente quería agradecer a Miquel a súa intervención e unha cousa que a mí me interesa particularmente. Eu creo que hai que entender que a grabación sonora, igual que a fotografía, igual que o vídeo, non é a realidade, é unha representación da realidade. Por lo tanto, é unha parte desa realidade. E, evidentemente, no sonido influyen moitísimos factores. Non solamente o formato de grabación, é que o mismo micrófono que se utilice, si é unidireccional, si é direccional, si é direccional hipercarioide ou de outro tipo, marca a calidad do sonido. Eu creo que eso debe formar parte dos metadatos do arquivo da grabación para poderlo reinterpretar despois. O tema do MP3, evidentemente, é un sistema estándar de calidad baixa, pero é o que escoitamos cada día nos medios de comunicación, porque gran parte das grabacións xa son originalmente feitas en MP3, é o sonido no que estamos realmente implantados hoxe, non? E o sonido que asumimos. Hai unha cousa na cultura sonora moi importante. A onda media decai non porque seña un sistema con problemas, é porque o FM crea un estándar de calidad onde a xente xa non soporta un sonido de menos ancho de banda. E, evidentemente, iso fai que todos os contidos onda media se trasladen a FM porque sona mellor. O formato CD creou un estándar de calidad en onde hoxe é moi difícil ir por debaixo dese nivel de comprensión sonora. Por qué? Porque nos fomos acostumbrando. Por lo tanto, en cada época, evidentemente, hai cambios tecnolóxicos que fan modificar tamén a cultura sonora. E, evidentemente, iso ten que formar parte do arquivo que garda o sonido para entender e poder tamén decodificar que, lóxicamente, iso non é unha grabación de calidad. Ora, evidentemente, se nos vamos a intentar conservar o sonido para o futuro, debemos ir a estándares de moitísima calidad para que o sonido se recolla na súa intensidade, na súa dimensión. Creo que simplemente un tema de certa honestidade para que se poda decodificar adecuadamente, pero nunca o sonido grabado vai a ser o sonido real. E iso temos que ter presente. Alguna puntualización máis? Ou pregunta? Bueno, pois entón, moitísimas gracias, Miquel, e xa vamos a pasar casi en sesión continua a seguinte conferencia para intentar axustar os horarios. Bueno, para min é unha gran satisfacción e un honor poder presentar a Ángeles Afuera. Por unha razón, porque realmente a radio crea mitos, en parte porque o que difunde é solamente sonido e non imaxe. Todos nos acabamos realmente facendo un retrato da persona que fala, e durante tantos anos, durante décadas, escoitamos a voz de Ángeles Afuera na cadena SER, esa voz corporativa, esa voz tan marcada e tan extraordinaria.
en donde, bueno, pues ahora temos a oportunidade tamén de vela, de conocela e ver que realmente pois ese mito tampouco decae, porque é unha persona dunha sonrisa amplia e dunha cordialidade extraordinaria que evidentemente se notaba na súa voz radiofónica e o notaremos ahora ca súa presencia nesta sala. Ángeles Afuera non solamente é unha periodista de raza, curtida en moitísimas batallas informativas que nos levaría moitísimo tempo recalcar, pero ten evidentemente unha trayectoria profesional importante, pero nun momento da súa vida se centra no que é a documentación sonora dentro da cadena SER, e realmente é artífice que consigue que o arquivo desa gran emisora comercial pois seña realmente un dos millores de Europa, non? Detrás de todo eso está evidentemente o traballo, a cabeza de Ángeles Afuera, que foi capaz de organizar todo ese arquivo e ademais de poñelo en valor, cosa moi importante, porque nos últimos 30 anos realmente a través desa ferramenta tan importante, pois a cadena SER pudo ilustrar sonoramente os acontecementos que sucedían cada día. E todos sabemos que detrás de aí non solamente estaba o traballo, sino a voz de Ángeles Afuera, que era quen de poñelo en valor. Evidentemente a todo o mundo lle chega o momento da xubilación, como lle chegou a Ángeles, pero ela é unha persona constante, traballadora e interesada no tema, e aínda despois da xubilación conseguiu facer o seu doutoramento, que se acaba de doutorar fai un ano na Universidade Complutense, onde ela mesma fixo os seus estudios naquela primeira promoción da facultade, e que, evidentemente, é unha persona que sigue na investigación. Por lo tanto, creo que é moi importante pensar que non só estamos ante unha persona dunha longuísima trayectoria na documentación, sino que estamos ante unha investigadora que sigue viva e que sigue traballando no tema do sonido. A radio, que está cumprindo 100 anos, que vai a cumprir en España dentro de 4 anos o seu primeiro centenario, creo que é un elemento clave para entender isto do que estamos falando, da importancia que ten o sonido mediado electrónicamente, o sonido que pode ser registrado, que pode ser grabado. Eu creo que é moi importante para todos nós contar hoxe ca experiencia de Ángeles. Bueno, pues bos días a todos. Moitas grazas a el Consello de Cultura Galega e en especial a Xosé Ramón Pousa, particularmente por sugerirme hablar hoy de la radio como fuente documental. Eso me va a permitir hablar un poco de la radio como fuente en su pasado, en el presente y también más o menos lo que nos espera en el futuro, centrándonos, por supuesto, en la radio como fuente documental. Bueno, como decía Xosé Ramón, la radio va a cumplir 100 años en el 2024, pero en realidad bastante tiempo antes de que llegara la radio oficial, de que se inaugurara EAJ1 Radio Barcelona, ya había ensayos de misiones desde unos años antes, que eran recogidos por algunos diarios de prestigio, como el que tienen ustedes ahí, el diario El Sol. El Sol publicaba gráficos y explicaciones para los llamados sinilistas, que eran los precursores de los radioaficionados de hoy. Ellos captaban las emisiones que llegaban de muy lejos e intentaban captarlas lo mejor posible. Y uno de ellos era la persona que firma este artículo en El Sol. Se llamaba Mateo Hernández Barroso. Era uno de los primeros entusiastas del medio. Fue oficial de telégrafos, fue profesor
llegó a ser director general de Telecomunicaciones durante la Segunda República y Mateo concluía este artículo que ven ustedes aquí diciendo: de todo lo anterior se deduce, es decir, de toda la técnica que se había explicado aquí, un progreso ilimitado. Nuestra imaginación no puede concebir las maravillas que nos reserva el porvenir y sería vano intento el querer penetrar en sus secretos. Y efectivamente estábamos en 1919 y íbamos a recorrer un camino de casi un siglo desde este receptor, que es uno de los primeros que se anunciaron en las páginas de los periódicos, hasta llegar hoy a este, que es el que todos tenemos en nuestros bolsillos y por el cual prácticamente todos oímos hoy la radio. La radio es un patrimonio inmaterial, es intangible. Quizá es el medio que ha transmitido con la mayor fiabilidad, la mayor precisión lo que ha pasado en los últimos 100 años. Yo he recogido unas cuantas de las muchísimas noticias que se han contado por la radio en el último siglo. Es una breve muestra que ustedes podrían escuchar cerrando los ojos, porque todo lo que van a oír son emisiones de radio. Le hemos puesto imágenes para que luzca un poco más en este PowerPoint. El presidente de la República. The United Nations have inflicted upon the Germans great defeat. Españoles, Franco ha muerto. Juro por Dios sobre los santos evangelios. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Será un esfuerzo de adaptación aún mayor, porque nos sumamos con retraso. El arquero lanza la flecha. La guerra del Golfo termina en este instante. Las armas callan 6 semanas después de que el mundo... Se ha caído la segunda Torre Gemela. Las Torres Gemelas son historia. 10:29 de la mañana en Nueva York. También aquí en Washington. Acaba de desplomarse. Estoy llenando, Xavi, con una bomba en el tren y hemos tenido... Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President. El Buenos Aires 7 acaba de anunciar que ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Y noticia de última hora, un terremoto de casi 8 grados en la escala de Richter ha sacudido la costa noroeste de Japón. Pero la radio no solamente es fuente de información. De hecho, en este país, de esos 100 años, prácticamente la mitad no hemos podido dar información. Y ustedes saben muy bien que durante 40 años las emisoras de radio se tuvieron que emitir los partes de Radio Nacional, es decir, el monopolio informativo impuesto por la dictadura del general Franco, con lo cual las emisoras comerciales solamente pudieron ser un mero vehículo de la información oficial que ofrecía Radio Nacional de España. Esta prohibición, sin embargo, hizo que las cadenas comerciales, las cadenas privadas, especialmente la SER, en ese caso, reflejaran la otra cara del país. No las noticias, no la información, pero sí la cara más cotidiana de este país. Y eso también ha sido una fuente documental para los investigadores que han podido escuchar esas emisiones. Por ejemplo, la radio nos ha enseñado cada día prejuicios, comportamientos de la sociedad, por ejemplo, en las radionovelas. No me importaría morir en presidio si tengo la seguridad de que mi hijo nunca sabrá que Ama Rosa es la mujer que le dio la vida. Y esto es lo que quiero que me jure, Señor, que Javi nunca sabrá que yo soy su madre. También nos ha mostrado, por ejemplo, las relaciones humanas, familiares, el papel de la mujer en un concurso como este. Si a su marido le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder. ¿Qué hago?
darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura esposa modelo. Bueno, y por no hablar de la publicidad, que ha sido testigo como un país que acababa de salir de la guerra, que había sufrido el aislamiento, la autarquía, iba convirtiéndose cada vez más en una sociedad de consumo, con anuncios como este. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Bueno, de todo lo dicho, de todo esto, se desprende que la radio podría ser una fuente idónea para que tanto periodistas como investigadores se documentaran en lo que ha sido este país a lo largo de los últimos 100 años. Pero vamos a ver algunas de las objeciones que se han puesto a la radio y a los medios de comunicación en general como fuente documental, como fuente para documentarnos. Leamos a los historiadores. Por ejemplo, Tuñón de Lara. Tuñón de Lara reivindicó en los años 70 la validez que tenían los medios como fuente historiográfica, pero advertía que el uso de estos requería un marcado espíritu crítico y conocer muy bien el contexto. No se podía usar a la prensa, a los medios de comunicación en general, como una fuente documental fiable por la orientación a veces sesgada que pudieran tener las informaciones de los periódicos, utilizados como fuente. Frente a los archivos tradicionales, es decir, los documentos oficiales que podemos encontrar en el AGA o que podemos encontrar en el Centro de la Memoria Histórica, etcétera, el periódico, para Saiz y Fuentes, era más elástico y menos discriminatorio que el archivo tradicional. No era una fuente inocente, no era una fuente neutral, porque cada diario construía su propio discurso y daba de una forma persuasiva todos los documentos. No era un material históricamente aséptico. Y también Aróstegui coincidía en esto. Y Julio Aróstegui consideraba que hay dos materiales primarios a la hora de investigar en un medio de comunicación como fuente. Uno es el discurso y el otro es el acontecimiento. Pero si acudíamos al discurso, deberíamos contrastar primero el alcance que había tenido ese discurso, la relevancia, la influencia que había podido tener en su época. Y el acontecimiento relatado por ese periódico se debería contrastar si realmente había sido una realidad histórica comprobada. Es decir, que la prensa es una fuente documental de importancia, pero hay que tener cuidado con esa fuente, nos vienen a decir los historiadores. Bueno, ¿qué aportaría la radio a esas consideraciones? Pues un ejemplo es este. En el periódico El Sol se publica, al día siguiente de la proclamación de la Segunda República, el discurso de Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora, el 14 de abril de 1931, se dirige a los españoles que pudieran oírle a través de un discurso emitido por la radio. Y es en ese momento cuando los periódicos tienen que escuchar a través de un receptor y transcribir lo que Niceto Alcalá Zamora está diciendo. Ese es el documento sonoro que no respondería a todos esos prejuicios, podríamos decir, que tienen los historiadores respecto al documento sonoro. Tiene todo el contexto de la voz, pero además tiene la emoción, tiene la realidad inmediata. Nos está dando un valor añadido al de las fuentes escritas. Pero ¿por qué estos autores han enjuiciado solo el papel de la prensa como fuente? Ellos hablan más de los periódicos que de la radio. ¿Por qué? Pues esta es la segunda parte de mi exposición. Porque la documentación ha llegado demasiado tarde a la radio. La radio española tiene una maldición que todavía la está persiguiendo hoy en día. Es su volatilidad, su falta de soportes para fijar esa instantaneidad que tiene cuando sale a la antena y
se dirige del locutor directamente al oyente. La radio comenzó a emitir, como acabamos de ver, hace casi 100 años. Pero ¿qué etapas han pasado sus contenidos para poder ser conservados? Pues son las siguientes. Al principio, ven ustedes ahí en esa foto, de 1925 a los años 40, una falta de conservación total, porque lo único que se conservaba eran la música en discos de pizarra. Sabemos que hay grabaciones y precisamente mi tesis doctoral, que es la historia de Unión Radio, ha sido hablar de la historia de Unión Radio sin poder acceder a sus sonidos, porque no existen. Los pocos que hubiera, porque sabemos que sí se grabaron discursos, programas, en esos grandes discos de pizarra que parecen pizzas familiares, que son enormes, probablemente fueron destruidos durante la guerra. Entonces, las emisoras de la dictadura, las emisoras de después de la guerra, lo único que tenían eran estas discotecas, que primero fueron de discos de pizarra y luego fueron vinilos. Ahí tienen ustedes un ejemplo de discoteca con 2 de los empleados almacenando los discos de vinilo en esos archivadores. En los años 40 hay un salto cualitativo, porque llega la cinta magnetofónica. Esta historia se la saben todos ustedes, pero me gusta recalcarla para que vean la cantidad de dificultades que se ha tenido en la radio para conservar su patrimonio sonoro. Bueno, ahí tenemos ese magnetofón y esos 2 técnicos, pero el magnetofón, ya saben, que tiene una capacidad diabólica, que es la de grabar y regrabar, con lo cual lo que se regraba por encima hace que se pierda lo anterior. De esa manera se han perdido miles y miles y miles de grabaciones que ya se hacían en la radio, pero que no han llegado hasta nosotros. En los años 70 existe una coincidencia muy interesante. Llegan los casetes, pero además también llega la libertad de información, de manera que no solo es Radio Nacional la que emite informativos, sino que las emisoras ya crean sus propias redacciones de periodistas para poder dar informativos en libertad. Con lo cual, los periodistas tienen una forma de grabar y de conservar su propia producción en casetes porque son más pequeños y más manejables. Sin embargo, hasta el 78 no se crean los primeros departamentos de documentación o archivos organizados. Hasta el 72, perdón, en Radio Nacional se crea en el 72 y en la cadena SER no se crea hasta el año 81 con motivo del 23F, momento en el que el director de la cadena SER tiene encima de su mesa, al día siguiente de estos acontecimientos, una pila enorme de cintas que se han grabado esa noche y considera que realmente es un material de valor histórico y que algo habrá que hacer para empezar a conservar esas grabaciones. Hasta 1978 no se reconocen oficialmente los estudios universitarios. Y sin embargo, aunque se reconocen los estudios universitarios de documentación, no hay departamentos con personal especializado para conservar, porque las emisoras siguen teniendo una cierta reticencia a crear departamentos profesionales y encargan la conservación de sus grabaciones, que ya se están guardando, al personal más variopinto, técnicos de sonido, secretarias, cuando no algún periodista, y ahí es donde ya intervengo yo. Yo soy periodista y diseño el departamento de documentación en 1989. Lo que nos ayuda, por supuesto, son los servidores, los grandes servidores que tienen una gran capacidad, que pueden almacenar ya no solamente esa selección que se hace en los departamentos de documentación de los años 80, sino que pueden guardarlo todo, pero esos almacenes de datos siguen requiriendo a profesionales que los administren. Es decir, que esta ha sido toda la trayectoria que han tenido los archivos de radio durante estos 100 años. Pero ¿hay alguna razón más para que documentos como, por ejemplo, esta crónica de Àngels Barceló desde Ucrania pueda perderse y no llegar a los archivos
y desaparecer y que no esté en esas cintas magnetofónicas o en esos archivos de los grandes servidores informáticos. Pues es que no hay vocación de trascendencia en la radio y sigue sin haberla mucho. En primer lugar, porque de esos 100 años de radio, como decimos, más de 40 han sido de monopolio informativo. La información la guardaba Radio Nacional y nosotros hacíamos concursos, radionovelas, que era lo único que se conservaba. Todo lo directo ni siquiera llegaba a grabarse, se emitía y se perdía. La radio, por otro lado, siempre ha sido considerada por la prensa como un medio de comunicación con papel más secundario, con un rol más de entretenimiento, menos trascendente, podríamos decir. Otra tercera cosa es que nunca ha existido obligatoriedad de conservación, salvo la copia legal. La Biblioteca Nacional de España conserva, por mor de la obligación del depósito legal, todo lo que se edita en España, incluyendo música, incluyendo los discos, incluyendo los CDs. Pero la radio nunca ha tenido esa obligación, salvo esa copia legal que oscila entre 3 meses o 6 meses, dependiendo de la comunidad autónoma, para posibles reclamaciones de alguien que se siente aludido. Pero luego esas copias legales se borran. Con lo cual, las empresas no se han visto obligadas a la conservación. Y los repositorios públicos han mirado para otro lado, porque no se puede obligar a la Biblioteca Nacional de España o al Consejo de Cultura a conservar todas las emisiones de todas las emisoras pequeñas, grandes, cadenas medianas, etcétera, que existen en el territorio. De manera que las empresas, aunque ahora tienen solventadas esas dificultades técnicas con sus grandes servidores, se resisten a crear departamentos con una rentabilidad no inmediata, como el mío, como el que creé yo. Yo lo creé en octubre del 89 y quizá mi gran inspiración fue que todo lo que se conservara saliera al escaparate lo más pronto posible, se visibilizara. Y yo lo he seguido llamando durante todos los años el escaparate. Salir al escaparate me daba visibilidad ante la audiencia, estupendo, todos tenemos nuestro ego, yo soy periodista, pero especialmente ante mis jefes, que decían, ¿qué hace Ángeles afuera en ese despacho? Ya sabemos lo que hace, porque sale a antena y nos lo cuenta con un corte recuperado de hace 2 meses. El profesor Fernández Sande dice, el producto radiofónico es un bien sumamente perecedero. Y les voy a leer el fragmento de su libro en el que habla de la visión cortoplacista que tiene la radio. No sabemos por qué, pero hay una visión cortoplacista de los periodistas, de los técnicos, por supuesto de los directivos. Y dice, el producto radiofónico es un bien sumamente perecedero. Su utilidad y valor desaparecen casi por completo con la escucha por parte de su audiencia. Y en el momento en que se escucha, parece que es ya algo que ha desaparecido. Esa carencia de una potente fuente documental sonora bien identificada, lo que ha acarreado, además de todo lo que les he contado, es una consecuencia muy peligrosa, de la que ya estaba hablando el profesor Termens hace un momento, la recreación, digamos el falseamiento, por no decir la falsedad, que parece que suena un poco más fuerte. Voy a poner un solo ejemplo, aunque hay más. La guerra civil acarreó prácticamente la pérdida de todo el sonido grabado de la época, ya lo hemos dicho, incluyendo las emisiones de radio. Pero en este documental de Elías Querejeta, titulado Noticias de una guerra, nos ofreció emisiones de radio y voces de políticos republicanos como esta. Son un par de minutos. Diario Hablado. Buenos días. Hoy es 7 de enero de 1936. Desde nuestra emisora saludamos a nuestros oyentes en una España con más de 24 millones de habitantes.
El presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, ha disuelto las Cortes y ha convocado elecciones generales para el domingo 16 de febrero. A estas elecciones están llamados 11 millones de ciudadanos. ¡Mujeres! ¡Madres! A vosotras llegarán los mensajeros del fascismo. Querrán comprar vuestra conciencia, vuestro derecho al voto. La mujer en la iglesia, en la cocina y en la cama. Ese es el programa que guardan para vosotras. Como lo que en el fondo se ventila en España no es un problema de técnica política, no de técnica de organización social, ni de estructuración de la sociedad española, sino un problema elemental de libertad, de justicia, de sentido humano, ahí nos encontramos todos, y dentro de la amplia bandera de la República y de los partidos republicanos se recogen de una manera esencial esos anhelos de justicia y libertad y de progreso. Una entidad política nueva, el Frente Popular, como lo llama la gente. No me hago ilusiones de llevar al Parlamento un centenar de diputados radicales, aunque lo merecemos. Pero me bastará con un grupo para mantener en pie la bandera radical. Y en cuanto a la jefatura, he de repetir que el jefe soy yo. Y mientras viva, no compartiré esa jefatura con nadie. Bueno, pues ni era un sonido real de la radio, el que hemos escuchado en un principio, ni eran las voces de la Pasionaria, ni de Manuel Azaña, y mucho menos del Alcalá Zamora, que tenía un marcado acento andaluz por lo que cuentan. Pero lo peor no es haberlos escuchado así, sino lo peor es que en ninguna parte de los créditos de ese documental se aclara que los sonidos son recreaciones actuales. En el rodillo, en los créditos que llegan al final de la película, simplemente pone voces y una lista de nombres. Cuando dentro de 50 años un investigador se enfrente a este documental, ¿ustedes creen que podrá identificar si son o no las voces de los protagonistas? ¿Tomará como real la emisión que se escucha a lo largo de la película y pensará que Alcalá Zamora, Manuel Azaña, la Pasionaria realmente hablaban así? Yo dejo la pregunta ahí. Vamos a ver ahora en un repasor muy rápido lo que está pasando ahora en las cadenas de televisión, o sea, en las cadenas de radio, y cómo afrontan, y cómo afrontan la conservación de su producción sonora. La radio se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías. Ha modernizado sus sistemas de emisión, pero no de producción. Es decir, se han comprado herramientas multimedia, equipos digitales, servidores de altísima capacidad, pero el modelo productivo ha quedado obsoleto. Es decir, seguimos trabajando como trabajábamos hace 50 años. El redactor llega, graba, edita, lleva antena sus audios y luego los audios ya, en todo caso, se conservan. No ha habido todavía un análisis de procesos que los haga más adecuados al entorno digital. Es decir, que todo el contenido gestionado sea catalogado, etiquetado e insertado donde sea, no después de que haya salido a antena, sino dentro de esa cadena de producción del propio medio. Pero, como dice el profesor Termens, y le voy a citar, en su libro Preservación Digital, dice: las barreras de índole organizativa pueden ser mayores que las técnicas. Y es verdad, porque siempre hay, la gente es muy reacia a trabajar de otra manera y es muy difícil que se empiece a catalogar ya desde el origen de ese audio cuando llega a la radio. Ahora en la cadena SER se está haciendo, pero es realmente difícil insertar toda esa riqueza documental cuando el documento sonoro todavía ni siquiera ha llegado a antena. Las fonotecas tradicionales no sirven porque antes el documentalista estaba allí pues como un tendero y le decían: quiero un corte de Mariano Rajoy, el que dice viva el vino. Y entonces el documentalista, muy guardián de sus esencias, ¿no? Muy guardián de lo que él preservaba, lo buscaba y se lo daba al redactor sin dejarle tocar. Esto también era una cosa que hacían mucho los técnicos. Los técnicos no querían que nadie tocara su instrumental.
¿Qué ha pasado? Pues que eso ha saltado por los aires. Es decir, que ahora el perfil del documentalista se ha modificado. Ya no está esperando allí porque las fonotecas tradicionales se han convertido en fonotecas compartidas. Por ejemplo, la fonoteca de la SER, que es una gran plataforma multimedia, es donde todo el mundo, hasta el último becario que llega, pasando por el director general, los documentalistas, por supuesto, los publicistas, los técnicos, los periodistas, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo puede buscar. El perfil del documentalista se modifica porque, aquí tienen ustedes un documentalista que es periodista, pero mis compañeros de trabajo todavía son documentalistas catalogadores, pero también asesores del periodista en ese gigantesco caos que es la sobreabundancia de información, lo que llamamos la infoxicación. Ahora, el documentalista se ha convertido un poco en un curator, porque es el que asesora. A nosotros ya no nos viene un periodista diciendo: quiero el corte en el que José María Aznar, después de poner los pies sobre la mesa, dijo a Bush que le apoyaba en la guerra de Irak. No, ahora nos dice: dame todo lo que tengas, vamos, los 4 mejores cortes que tengas de los rifirrafes que han tenido Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Y entonces es el documentalista el que, con una gran formación periodística, deduce, define, busca y dice: estos son los 4 que te va a servir. La radio actual hace, por lo tanto, mucho más compleja la tarea documental. Pero ahora vamos a ver en qué situación está la documentación en las emisoras de radio españolas. He hecho 3 grandes bloques. En Radio Nacional, Radio Televisión Española y en la cadena SER hay ya departamentos afortunadamente consolidados, porque proceden de hace prácticamente 30 años, van a cumplir 40 años. Tienen algo muy importante, un CMS propio, muchas veces y en muchos casos diseñado ad hoc o diseñado in-house, como se dice ahora, por ejemplo el nuestro. Tienen equipos profesionales, es decir, hay documentalistas y hay también periodistas, es decir, trabajan conjuntamente en el departamento periodistas y documentalistas. Se conserva la emisión completa, pero también se conserva bien catalogada, incluso transcrita. ¿Qué es lo que ha favorecido esto? Pues que ahora, cuando han llegado la reutilización de los fondos para nuevas oportunidades de negocio, como puede ser el podcasting, tanto Radio Televisión Española como la SER han podido responder a eso. Radio Televisión Española con su magnífica página de televisión, de Radio Televisión a la Carta, y la cadena SER con Podium Podcast. Es decir, que ahí se pueden escuchar muchos sonidos de la fonoteca porque están catalogados y están digitalizados de forma que se puedan usar en este tipo de nuevas oportunidades de negocio. Hay otra forma de hacerlo. Ay, perdonen. Hay otra forma de hacerlo, que es la que adaptan las emisoras de radio o las cadenas de radio que están dentro de una gran corporación. Por ejemplo, Onda Cero se nutre de la documentación audiovisual del grupo A3 Media y, por ejemplo, muchas emisoras autonómicas también se nutren de los fondos de sus propias televisiones autonómicas, con lo cual no se dispone a lo mejor de un software de gestión documental propio, pero se comparte entre televisión y radio con unas sinergias que en realidad algunas veces dan más hegemonía a la primera, dan más hegemonía a lo audiovisual. Y en tercer lugar tenemos la COPE o emisoras locales en las que la conservación todavía sigue siendo selectiva. Se conserva los mejores cortes o las emisiones muy importantes y las tareas documentales son realizadas por personal diverso. En muchos de estos casos no hay financiación para un departamento de documentación con profesionales. Y en ocasiones el propio sistema editor de los periodistas o la propia web son los repositorios provisionales
de los sonidos que han salido por antena. Y ahora ya vamos a la parte futura. Y lo primero que me gustaría es enseñarles esta definición que hace José María García Lastra, que es uno de los gurús de la radio digital, de lo que hoy es la radio y lo que será la radio del siglo XXI. Radio es hoy un producto multimedia, basado fundamentalmente en el audio, que tiene un empaquetado lógico y que se distribuye por cualquier canal y se recibe en cualquier dispositivo. Efectivamente, porque la radio ya no es lo que sale por el aparato de radio que tenemos todos en el cuarto de baño, sino que es un producto multimedia, se basa fundamentalmente en el audio, se transporta por cualquier canal y podemos consumirlo desde cualquier dispositivo. Y en el momento en que está preparado para ello ya puede ser un dispositivo que tengamos insertado en una oreja dentro de poco tiempo, pero la radio podrá seguir difundiéndose por ahí. Lo digital ha cambiado el paradigma, eso lo sabemos todos. Se han producido nuevos hábitos en la forma de consumir. Pues ya no existe un canal dominante frente a los canales tradicionales, pues la difusión digital pues, hace universal la señal. Por otro lado, nuestros consumidores ya no son consumidores, son lo que se llama prosumers, es decir, producen y consumen. Y esto se ve mucho en los podcasts. En los podcasts estamos compitiendo las emisoras tradicionales con nuestras emisiones y también los consumidores que se deciden a hacer un podcast sobre ajedrez o un podcast sobre la música que les gusta, o se sientan dos chavales a hablar de cine o de videojuegos. Y estos son ya nuestra competencia. Ahora ya no competimos la SER con Onda Cero o con la COPE o con el radio. Ahora competimos con todo este mundo muchísimo más amplio. Ya no sirven las mediciones actuales, los EGM con sus encuestas telefónicas. ¿Usted qué oye por la mañana? ¿Y cómo se llama el locutor de la hora de comer? ¿Por qué? Pues porque ahora se cualifican los consumos con una mayor complejidad. La encuesta telefónica, como les digo, pues es para conocer cuántos oyentes había, a qué hora, pero ahora es mucho más complejo, se quiere saber mucho más de ese consumidor. Y si no, que nos lo digan a los que hemos visto pues cómo Netflix nos tiene vigilados en el momento en que hacemos un clic, que es, por cierto, muy interesante. Los perfiles profesionales, como comentábamos, están cambiando. Y finalmente, nuestra tradicional base de sustento, que son los anunciantes, porque la radio sigue teniendo un sustento elemental, que es la publicidad, se va alejando de ese concepto herciano de la radio. Pero la publicidad, como tiene que manejar dinero, lo hace con más cautela. Fíjense ustedes, en 2018 el medio radio incrementó la publicidad un 3,5% en tasa interanual. La radio sigue creciendo en audiencia y sigue creciendo también en ingresos publicitarios. 425 millones de euros en el año 2018, que es el último medido que he podido consultar. Pero, ojo, de eso que se invirtió, el 97% se dedicó a la radio convencional y sus extensiones digitales, y solamente un 3% a la radio online. Es decir, que los experimentos los siguen haciendo con gaseosa. Pero bueno, comienzan a surgir, por ejemplo, cosas muy curiosas como formatos publicitarios que la radio convencional no tenía. Por ejemplo, y ustedes lo conocerán si escuchan podcast, lo que se llama los audio pre-roll, los anuncios antes de lo que queremos oír. Por ejemplo, el branded content o los native advertising. Bueno, en realidad no dejan de ser más que anuncios previos al contenido o contenidos relacionados con la marca que nos patrocina, que eso es bastante más antiguo, solo que ahora tiene un nombre en inglés, pero es verdad que son formatos que se están adaptando especialmente al mundo del podcasting.
¿Qué tiene la radio? ¿Qué ha tenido en 1924 cuando empezaron las primeras emisoras y qué tiene hoy? Pues la capacidad para contar historias, para informar, para acompañar, para generar participación. ¿Cómo será la radio del futuro? Yo se lo he preguntado a Iñaki Gabilondo. La radio es el único medio de comunicación que vive en horas, minutos y segundos, como los seres humanos. Y que Esto era vive un vídeo. además sin Vamos a intentarlo otra reclamarles vez. La radio es el único medio de comunicación que vive en horas, minutos y segundos, como los seres humanos. Y que vive además sin reclamarles nunca una atención absoluta. Se conforma con ser la segunda voz, la sombra, el eco de la actividad de los seres humanos en acción. Sí, no obliga a... Vamos a dejarlo porque si esto lo ve Iñaki no me lo perdonaría nunca. Pero bueno, ¿y esto quién lo guarda? Hemos llegado al final. ¿Y esto quién lo guarda? ¿Quién está guardando toda esta efervescencia de contenidos maravillosos que nos gustaría guardar? Pues bien, en esta encrucijada, este momento que vivimos parece el ojo del huracán, pues nadie se pregunta si esto se está guardando, salvo los que somos profesionales. Miren, yo hace un mes asistí a la presentación de un libro colectivo que han escrito profesores universitarios, investigadores y profesionales del medio, que se llama El futuro de la radio. Bueno, se habló de todo, pues eso, de la publicidad, de los podcasts, de los diseños, de los contenidos. Nadie se preguntó, ¿y esto quién lo guarda? O sea, ¿vamos a poder guardar o están guardados el primer podcast de España, que parece que lo hizo José Antonio Gelado, o el primer programa de radiocable que hizo Fernando Berlín? Pues ellos mismos confiesan que no lo guardaron. Entonces, yo lo que pido, para terminar, es como una carta a los Reyes con 3 puntos. El primero, que las empresas radiofónicas den mayor acceso a las fuentes, a los investigadores. Todavía están muy cerradas para las personas que vienen de fuera. Que se creen mapas sonoros que nos guíen hacia esos documentos sonoros que alguien guardó de la radio, muchas veces los propios oyentes, y que queremos consultar y las emisoras no los tienen. Oyentes o, por ejemplo, fundaciones como la Fundación March o el Ateneo de Barcelona o la Residencia de Estudiantes o la Biblioteca Nacional, que tienen sonidos de radio y muchas veces las propias emisoras no los tienen y les gustaría conservarlos. Pues bien, que se creen esos mapas sonoros que nos puedan guiar hacia ellos. Y que en esta vorágine de información fugaz el papel de los documentalistas sea estimado y sea valorado, porque van a ser los que van a hacer inteligible nuestra época y porque tienen esa honestidad, y vuelvo al documental de Querejeta, esa honestidad que nos impide falsear y que nos hace catalogar con la mayor fiabilidad posible lo que estamos viendo para que lo puedan entender nuestras próximas generaciones. Y nada más, les deseo mucha suerte en su vida profesional y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, Ángeles, por la túa fantástica intervención, que seguramente da lugar a alguna pregunta. Así que, adiante. Encantada. Un momento que intentamos grabar todos los contidos para el futuro. Buenos días. Me gustaría poner en valor algo que posiblemente no podemos obviar, y es el valor del sonido. Y me voy a explicar con claridad.
Evidentemente es un auténtico placer escucharla, a usted como anteriormente a quien intervino. Hay un par de detalles, un par de audios que me parecen históricamente importantes y que denotan bien a las claras el valor que estamos o que están ustedes intentando poner aquí. Uno de ellos es, supongo que conocido de todos, Alejo García, cuando transmitió aquella legalización del Partido Comunista. Es un audio imprescindible, a mi modo de ver, porque no solo dice lo que dice, sino cómo lo dice con esas pausas que hay a mayores. Y el otro audio, y me parece que sería un error el desperdiciar o el concentrar en el simple hecho de quieto todo el mundo, me estoy refiriendo al 23F, y no poner en valor, a mi modo de ver, una lección de periodismo impresionante, las palabras previas del periodista, del locutor, antes, cuando anuncia que están entrando la Guardia Civil en el Congreso. Bueno, esos segundos, que son solo segundos, me parece que le dan un valor específico a esa grabación, que probablemente esas que acabo de citar, junto con otras, deben apostar para el poder vender, entre comillas, lo que ahora estamos escuchando. Sí, estoy de acuerdo. En el caso de Alejo siempre se ha dicho que era su propia emoción, pero él mismo luego contaba que el estudio de emisión, en ese caso, estaba bastante lejos de la redacción y entonces él tuvo que subir las escaleras corriendo y cuando llegó, pues llegó jadeando. Y es verdad que delante del micrófono, en el momento en que tú tienes el nerviosismo del jadeo, se te queda bloqueada la respiración, no puedes respirar. Entonces, es más romántico pensar que él estaba emocionado, que supongo que también lo estaría. Y en el caso de mis compañeros de la SER, cuando narraron la entrada de Tejero en el Congreso, pues tuvieron, por un lado, el valor de seguir hablando, porque otras emisoras, pues la persona que estaba delante del micrófono no tuvo esa especie, pues no sé, como de impulso un poco suicida de seguir hablando hasta que te corten el micrófono. Y luego también de conocer que el que entraba era un coronel de la Guardia Civil, ¿no? Porque yo no hubiera sido capaz de identificarlo, ¿no? El teniente coronel Tejero. ¿Más preguntas? Bueno, pues agradecer de nuevo a Ángeles a súa intervención. Tomamos unha pequena pausa de 5 ou 10 minutos e seguimos. Non sei si... creo que hasta 6:20 podemos aguantar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto luego lo colgáis, ¿verdad? Sí, claro, pues yo decía que a veces lo tengo en el conector. Sí. Decía, si estaba... Vale. Y no quería hacer ruido. Sí, el sonido. No, porque vaya a la mesa. Solo él y la persona remata.
realçada pela sua elevação ao património material da humanidade e agradeceu a Camila Watson e aos moradores do bairro a sua fidelidade a esta genuína expressão cultural deste poeta. É aquilo que as pessoas que estão na moradia fazem quando apresentam a moradia. E eu acho que aqui alguém que está aqui a chegar, pessoas acreditam. E isso é mais importante. É mesmo a gratidão. Foi ajudar a acreditar no bairro da moradia. Se acreditar no bairro da moradia, esta aposta está completamente seguramente, está la salida por el HDMI. Es que sale entrecortada y yo creo que es que tienes la salida por el audio, en teoría está por el HDMI. A ver, ponla por el Epson un momento a ver que si se escucha bien, es que se escucha entrecortada como si la salida estuviera. Ziano dirigido aos presentes, sublinhando a importância do fado na cidade, realçada pela sua elevação ao património material da humanidade e agradeceu a sacarla por los cascos. Tere, desmontea. Sí. Ay, que es que sí. Es como si no estuviera cogiendo media. Zião dirigiu-se aos presentes, sublinhando a importância do fado na cidade, realçada pela sua elevação a património material da humanidade, e agradeceu a Camila Watson e aos moradores do bairro a sua fidelidade a esta genuína expressão cultural deste poeta. Mais importante do que ajuda o Gadivo à Câmara faz é aquilo que as pessoas que estão na moradia fazem quando apresentam a moradia. E eu acho que aqui alguém me disse há bocado quando eu vim aqui a chegar que as pessoas acreditam. E isso foi o mais importante. É que, e foi a única coisa que nós fizemos. Foi ajudar-nos a acreditar no bairro da moradia. Porque se acreditarem no bairro da moradia... Si no la sacamos por el... Sí, también tampoco no... Vamos a quedar la salida de la comunidad de...
Es que tiene que... Claro, si hemos escuchado todo, ponemos un... No, tampoco, a ver, son dos, este vídeo y el anterior está escrito también. Tiene que ser algo de compatibilidad porque estuvimos sacando el audio del... Sí, me parece que también son bastante caprichosos. Sí. No, pero es raro,